Damos inicio al examen que para obtener el grado de doctora en Derecho presenta la maestra Diana Edith Flores Moreno con el tema el cumplimiento efectivo del derecho a la alimentación. Son más de 821 millones de personas las que padecen hambre en el mundo. Casi la mitad de la población mundial vive con menos de $6 al día. El mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que lo ven y no hacen nada. Preguntarnos qué es el derecho a la alimentación, cuáles son sus alcances, cuándo estaríamos en condiciones de decir que el Estado está garantizando materialmente este derecho, que describe: el derecho a la alimentación se ejerce cuando todo hombre, mujer, niña o niño, por sí o en común con otros, tienen el acceso en todo momento a una alimentación adecuada o, en su caso, a los medios para obtenerla. Entonces, el derecho a la alimentación no se trata de que el gobierno tiene que alimentar a todo el país, sino más bien que éste tiene que tener las condiciones para que esté disponible para todos. Me refiero al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales del año 1966. De la misma manera se crea en 1988 el protocolo adicional de la Convención Americana, me refiero al protocolo de San Salvador. Muchos avances que podríamos citar, por ejemplo, el caso Colombia, Brasil, Paraguay, Francia, por ejemplo, que es el primer país en el mundo en regular el desperdicio de alimentos, imponiendo una multa de hasta 75.000 euros a aquellos que incumplan con esta ley. En el capítulo tercero, que lo hemos dividido en dos partes, en la primera hablamos sobre las obligaciones estatales que tiene el gobierno frente a este derecho. Me refiero a la obligación de protegerlo, garantizarlo, promoverlo, constituidos en el artículo primero constitucional. Y en la parte segunda de este capítulo abordamos los grupos vulnerables. ¿Quiénes son aquellos que tienen dificultades para acceder a estos alimentos? Como las personas de edad avanzada, las mujeres, las personas con alguna capacidad diferente, entre otros. Y ya por último, en el cuarto capítulo se resaltan números importantes, cifras sustentadas. Entonces, en un país en donde tenemos millones de personas que padecen hambre en el mundo y al mismo tiempo tenemos millones de toneladas que se desperdician al año, creo que entramos en una paradoja, en donde, por cierto, somos parte de una lista de 20 países en donde existen más millonarios en el mundo, pero también formamos parte de esos 15 países que tienen más personas con hambre. 12 conclusiones hemos trabajado en este trabajo, en esta tesis, de las cuales solamente puntualizo las siguientes. Hemos elaborado 6 propuestas muy concretas, las cuales pongo a su disposición. Primero, consideramos necesaria la promulgación de una ley general que establezca los sujetos obligados, que establezca quiénes van a ser los beneficiarios, que establezca sanciones. La propuesta número 2, la creación de bancos de alimentos. Actualmente en nuestro país existen 55 bancos de alimentos en todo el territorio nacional. Indiscutiblemente esto es insuficiente. Se necesita realizar un sistema alimentario nacional que abaste pues todas esas necesidades que se tienen y sobre todo establecerlos en puntos claves del país, en aquellas poblaciones que están por debajo de la línea de bienestar. Esto para contribuir con las enfermedades encadenadas al hambre. La propuesta número 3, autosuficiencia alimentaria. Aquí, como ya lo hemos mencionado, en un país donde cada vez somos más y cada vez son menos los insumos, es importante apostar por los casi extintos huertos familiares o aquellos huertos verticales que dotan de independencia y evitan como tal la dependencia económica hacia el Estado. Otra propuesta también es el programa de asignación gratuita alimentaria básica. ¿A qué se refiere? Se piensa establecer un programa federal de asignación gratuita alimentaria mensual para contribuir con su proyecto de vida. La propuesta número 5, el conocimiento, la conciencia social. El conocimiento pleno de cualquier derecho hace que una sociedad tome mejores decisiones.
promover el derecho a la alimentación, explicar cómo se puede ejercer, está muy relacionado también con educarnos en una planificación de compras, de evitar excesos, de saber las consecuencias, porque muchas veces hemos utilizado quizá las palabras de reutiliza, reciclaje, y nosotros aquí en esta propuesta agregamos también la recuperación. ¿A qué se refiere? A darle una segunda oportunidad, una segunda vida a los alimentos antes de depositarlos. Los alimentos en estado de putrefacción contaminan 23 veces más que el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué se puede hacer? Donarlos a personas en estado de necesidad. ¿Qué se puede hacer? Si esto no es posible, donarlos o vincularlos con los alimentos de animales. Y por último, la sexta propuesta es un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria necesario. Este consejo se propone que se encargue de supeditar aquellos indicadores y, por supuesto, es responsable de la seguridad alimentaria de nuestro país, formado de manera tripartita: gobierno, sociedad civil y cooperación internacional. Y como bien lo dijo alguna vez el filósofo, jurista Norberto Bobbio, la Constitución no puede sola. Necesitamos ayudarle. Es cuanto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Después de escucharla, después de escuchar su síntesis de su tesis, vamos a continuar con el desarrollo del examen. Para tal efecto, solicitamos la participación del doctor Martín Gustavo Moscoso Salas. Adelante, doctor. Sin lugar a dudas es un tema muy interesante. El tema de alimentación es un tema no resuelto, aun cuando se ha visto que es una necesidad básica, un mínimo vital, porque una persona mal alimentada pues no puede estar relacionado incluso con el tema de la salud, es un tema íntimamente ligado. Yo lo que sí te quería que nos expliques un poquito. Tú decías que la ventaja de que esté ya reconocido como un derecho fundamental en la Constitución es que queda ya fijo, ya no es un tema de políticas públicas al arbitrio del gobierno. Pero déjame decirte que aun cuando un derecho humano está reconocido, sobre todo un derecho social como en este, son prestacionales, necesitan recursos. Y un derecho humano sin una política pública no sirve de nada. Así como una política pública sin derecho humano no sirve, si no das el ciclo virtuoso de una política pública, tampoco. Y tú nos acabas de exponer ahorita muchos objetivos que son a través de una política pública, ¿sí? Entonces, sí coincides que al fin de cuentas la materialización de este derecho se da a través de políticas públicas. ¿Cuál sería tu punto de vista? Sí, yo creo que es un tema que sin duda alguna requiere de muchos factores para su cumplimiento efectivo. Yo por eso hablaba de que antes del 2011 se escuchaba un tema de oportunidades, el tema de la cruzada sin hambre, pero no estaba reconocido como tal en nuestra Constitución. Entonces, claro, al desarrollar toda esta investigación nos damos cuenta de que no solamente es suficiente que esté ahí en el artículo 4, párrafo 3, es necesario muchísimo más. Inclusive es necesario, como yo lo establecí ahí en el punto número 5, la conciencia social, promover, porque una sociedad que conozca sus derechos sabrá cómo ejercerlo. Y el derecho a la alimentación está interrelacionado con muchos otros, con el derecho a la salud, con el derecho hasta la educación, ¿no? Hasta cierto límite de edad, las personas logran una capacidad intelectual que solamente pues, se puede desarrollar cuando estás bien alimentado. Entonces, yo creo que sí, sin duda alguna, necesitamos muchas manos para lograr esto, pero pues yo creo que el hacer depende más de querer que de poder. Y si el gobierno quiere, se pueden lograr muchas cosas. Ok, en este segundo punto, es un derecho social, necesita dinero. Estamos en un tema crítico en cuestión económica. Tú podrías plantear muchos escenarios de política pública como los que estás diciendo, crear esto, crear otro. ¿Y cuantificaste cuánto dinero necesitarías? Porque es sino también un derecho humano, por más que se visualice con política pública, si no tiene dinero, se vuelve nugatorio, porque son prestacionales. Yo creo que ahí es muy interesante el tema presupuestal y mientras no haya asignación de recursos. Segundo tema, tú comentas la conciencia, claro,
una cosa es la conciencia moral de todos, ¿no? De ayudar y darle al que no tiene y demás. Pero yo quiero hablar en este punto de la justiciabilidad de ese derecho. Una persona tiene este derecho ya, todos los mexicanos lo tenemos en la Constitución y lo podemos exigir. ¿Cuál sería tu vía en tribunales? Tú tienes el derecho, está reconocido, pero si tú demuestras que no te está garantizando el Estado este derecho, ¿cuál sería para ti la vía jurisdiccional para pedir su efectivo cumplimiento? ¿Cómo, como justiciable, a qué tribunal acudirías a pedirlo? Como cualquier derecho humano, el mecanismo estrella de defensa es el amparo. Entonces, yo creo que tenemos antecedentes importantes sobre algunos otros derechos en materia de alimentación todavía, no solamente algunas tesis contradictorias. Hay un caso muy sonado que se dio en la UNAM, precisamente un amparo que se promovió indirecto de una persona que era pues una persona en estado de calle, ¿no? Y entre los muchos derechos, que eran casi todos los que no tenía, derecho a la identidad, y se le otorgó el amparo por el derecho a la alimentación, precisamente en este artículo, pero se le mandó simplemente a que se fuera a inscribir a uno de los centros de la Ciudad de México donde dan alimentos. Te felicito por este trabajo, sin lugar a dudas está muy bien realizado, pero sí es una tarea muy vasta, ¿no? Es una tarea muy vasta y en un país donde vivimos, que tiene grandes riquezas, pero el campo abandonado y otros temas que conocemos. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, doctor Moscoso. En el uso de la voz, el doctor Ruperto Patiño Manfes. Adelante, doctor. Bueno, quiero decirle a la sustentante que es un tema verdaderamente apasionante. A mí me gustan mucho todos los temas que tienen que ver con derechos humanos. Una de las preguntas, maestra, que le hacía el doctor Moscoso hace un momento, y que yo también tenía en la mente para comentarla con usted, es este procedimiento, porque en la introducción, en los primeros 2 renglones de la introducción de su trabajo, que por cierto la felicito, es un muy buen trabajo, es un trabajo muy bien realizado, es una investigación muy completa, pero en su introducción dice, a partir de esta reforma, si se refiere usted a la reforma del año 2011, a partir de esta reforma constitucional, este derecho podrá ser exigido a cualquier autoridad del Estado mexicano. Y efectivamente, hace un momento le decía usted al doctor Moscoso, o él le preguntaba, ¿y cómo exigirlo? ¿Verdad? Sin embargo, sí creo que acudir a la Suprema Corte de Justicia, vía, puede ser el amparo, pero en otras condiciones, por ejemplo, solicitándole a la autoridad correspondiente que nos informe vía el acceso, el derecho que tenemos acceso a la información, que nos informe qué políticas públicas se han diseñado para dar cumplimiento a esta obligación que ya es derecho constitucional, positivizado, que ya está en el texto mismo de la Constitución. ¿Cuáles son las políticas públicas? Y frente a la respuesta de la autoridad administrativa, quizá por ahí se abra entonces la posibilidad de un amparo colectivo, ¿no? No el amparo de una persona, sino de una comunidad. En fin, estoy pensando en voz alta de cómo podría ser, porque sí es cierto, es un derecho que deberíamos tener opciones o mecanismos para exigir que el Estado lo cumpliera. No nada más ese derecho, también están pues, todos estos que acabamos de mencionar, el acceso universal a la educación. Y usted decía, bueno, pero ahí ya hay una ley. Pues sí, sí hay una ley, la ley de educación, pero la realidad, la necia realidad, nos dice que millones de mexicanos no tienen acceso a la educación por diferentes razones. Y usted decía hace un momento, recordando cifras de Coneval, que es la última que tenemos, pues más de 50 millones de mexicanos viven en niveles de pobreza, casi 10 millones de mexicanos viven en pobreza extrema, y pobreza extrema, según la definición de Coneval, son personas que no tienen acceso a la alimentación. Pero voy al punto. Mira, aquí está, ya llegué a la propuesta. Dice, a continuación se presentan 6 propuestas para contribuir con el cumplimiento efectivo al acceso a la alimentación como derecho humano, etc. Creación de un marco normativo, según la ley, lo que usted decía, si en la educación ya hay una ley reglamentaria, en la salud hay una ley reglamentaria, en el trabajo hay una ley reglamentaria, ¿por qué en la salud no tenemos una ley reglamentaria, ¿no? Del artículo 4 constitucional, en la parte correspondiente deberíamos tener, y sí, yo estoy de acuerdo que podríamos reglamentar ese precepto constitucional, la idea es cómo lo reglamentamos, y usted lo que propone es
un texto, una ley general que establezca disposiciones generales. No sé cuáles serían estas disposiciones generales, porque usted no las propone, campo de aplicación. Sujetos obligados, dice, los supermercados de más de 400 metros cuadrados tendrán que donar todos aquellos suministros que ya no se puedan vender por motivos de imagen o fechas próximas a caducar. Pero explíqueme esto, ¿cómo haría usted esto de sujetos obligados, los supermercados? ¿De dónde salió este dato? Sí, con mucho gusto. La respuesta está, cuando yo empecé a estudiar este tema, encontré Francia. Francia es el primer país que regula el desperdicio de alimentos. ¿Qué pasa? En la cadena de suministros, en la cadena de producción de alimentos, encontramos varios focos de desperdicio. Supermercados, familia, restaurantes, escuelas, y pues regular todos al mismo tiempo es un tanto complicado. ¿Cómo inicia en este caso Francia? Supermercados, ¿por qué es más fácil llegar a ellos? ¿Qué dice? Esta delimitación territorial, pues se refiere principalmente a que son empresas transnacionales las que vienen a establecerse en nuestro país y que tienen un número importante de desperdicio, las cajas que están maltratadas, el atún que ya se va a caducar, el alimento que venden todos los días que por reglas internas no venden y que deciden embolsarlos y tirarlos. Estos son Pero perdóneme, dígame una cosa, los mercados de colonia, los que están en las colonias de todos nosotros, que no son empresas transnacionales, que son en mercados de la colonia, como los conocemos, esos pues también miden 400 metros, ¿estarían incluidos en esta propuesta? Bueno, yo considero que, por supuesto, se puede mejorar lo que se ha establecido aquí. Sin embargo, desde lo poco que se ha hecho, se incluirían, si dice 400 metros, todos los supermercados que estén dentro de esto. El punto aquí es empezar a dar los primeros pasos de un camino muy largo. O sea, no podemos ir a ver hasta cuándo tenemos el dinero, a ver hasta cuándo estamos en condiciones. Pero a ver, dígame una cosa, disculpe que le interrumpa, pero estamos en un diálogo muy interesante. ¿Y no sería mejor que el Estado tomara medidas para efectivamente combatir la pobreza extrema, para evitar, o sea, México es un país que no debería tener personas en niveles de pobreza extrema? Yo estoy de acuerdo que puede haber siempre niveles económicos, pobres, clase media alta, media baja, ricos, muy ricos, millonarios, bueno, lo que tenemos en un mundo capitalista. Pero pobreza extrema es personas que no tienen para comer. Y eso no se resuelve con el salario mínimo, porque son personas que además no tienen trabajo, que además viven en condiciones de calle o que simplemente no tienen forma, por eso no comen, por eso no tienen acceso a la comida. Le repito, a mí su tesis me gustó mucho, creo que es una tesis muy bien diseñada, bien estructurada, bien construida, la investigación es profunda, es detallada, la felicito por eso, solamente que las soluciones que usted le propone no me gustan, pero eso no quiere decir que estén mal, no tiene por qué gustarme, ¿no? Son de usted es la investigadora, usted es la que los propone y tendrá usted que saber defender sus propuestas que probablemente tengan alguna posibilidad de éxito. Yo dejaría hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias y gracias a la sustentante por su respuesta y nuevamente felicidades. Gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruperto Patiño. Esto, desde luego, tiene muchas implicaciones. ¿Qué pasa en el mundo? Tenemos alimentos de sobra, tenemos recursos de sobra. Sin embargo, tenemos un problema muy grave en cuanto a las ciencias culturales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, yo creo que la propuesta de evitar el desperdicio también de alimentos va mucho más allá de que el estado de dádivas. Realmente a veces no conocemos el impacto que tiene el desperdiciar tantos alimentos. El que nosotros tiremos una manzana, por ejemplo, implica para su producción 16 cargas de retrete, para esa cantidad de agua para la manzana. A lo que yo voy es que, si bien es cierto, el problema quizá no se resuelva solo con estas propuestas, pero tenemos que también cuidar todos los impactos que implica el desperdicio de alimentos. Tenemos que conducirlos, ¿ok? Ya conocemos cuáles son las consecuencias del desperdicio, cómo lo regulamos y cómo lo vinculamos
en la tesis proponemos que no solamente son las personas de calle, sino que también se pueden utilizar los alimentos para los hospitales, para los reclusos, para los orfanatos. Es decir, el punto es no seguir desperdiciándolos, vaya. Sí, aprecio mucho lo que usted señala, porque efectivamente podemos nosotros convertir los productos ya malos, es decir, lo que se va desperdiciando de cada producto, pues en abono, buscar fórmulas a través de como lo que usted también señala, huertos familiares. Pero bueno, vamos a fondo. Lo que nos importa es que nos diga cómo resolveríamos el problema del punto de vista del texto constitucional. Porque fíjese que pues el texto está muy claro, nada más que donde dice el Estado garantizará. Ahí es donde se queda a medias el legislador. Y no nos dice cómo lo va a garantizar. ¿Cómo complementaría usted este artículo? ¿Cómo garantizaría el Estado el derecho a la alimentación? Yo creo que incluiría que las medidas propias sería a través de educación, trabajo, por supuesto. Yo creo que todas las personas que tienen trabajo, que tienen un ingreso de manera permanente, no se encontrarían en una situación como la que hemos señalado, que no tengan que comer al día. Y hay un número importante de personas que viven al día, que salen a vender, y más con esta situación del COVID lo hemos notado todavía más. Entonces yo creo que a través de medidas también laborales podríamos abarcar gran solución de este problema. Realmente puede ser claro. Mire, ¿cómo puede garantizar el Estado el derecho a la alimentación? ¿No? Se puede garantizar mediante una equitativa distribución de los recursos de la nación y la seguridad social para todos. Mientras no haya una equitativa distribución de los recursos de todos, no es posible garantizar este derecho. Ahí entonces sí queda el Estado obligado. Imagínense qué interesante que a través de un amparo se obligue a cambiar, se obliga al Estado mexicano, a las instituciones, a cambiar el sistema concentrador de la riqueza. El derecho a la alimentación sea una realidad. Con esto damos por terminado su examen y desde luego le pedimos que nos permita unos momentos para deliberar. Y ahora las deliberaciones se hacen a través de la correspondiente desconexión para nosotros deliberar y bueno, dar el resultado del examen en un momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a conocer el resultado de su examen a través del secretario de este sínodo, el doctor Moscoso. Para tal efecto, se leerá el acta correspondiente en cuanto a la decisión tomada por este jurado. Adelante, doctor Moscoso. Acompañándola en la distancia aquí hasta Acapulco, a las 19 horas del día 31 de julio del 2020, reunidos en esta videoconferencia, el doctor Ponce de León Armenta, el doctor Patillo Manfer, su servidor, el doctor Moscoso Salas, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario este último, para proceder a efectuar la evaluación de tesis para obtener el grado de doctor en Derecho, con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública, que sustenta Diana Edith Flores Moreno. Los miembros de este jurado examinaron a la sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararla aprobada. Gracias. Doctora Diana Edith Flores, ha sido usted investida de un nuevo compromiso de servicio a los demás a través del Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Sí, protesto. Si así lo hicieres,
que la comunidad o lo premie, si no, o lo demande. Felicidades, doctora Diana. Gracias. Adelante. Gracias. Gusto. Felicidades, doctora. Gracias por haber estado aquí. Con permiso. Adelante. Pase.